Glory to God. Alabado sea Dios. Glory be to the name of God. Hay poder en Jesús. There is power in Jesus. Qué bueno es el Señor. God is good. A través de este medio quiero saludar a todos los hermanos que están tomando participación I would like to en give a este greeting to all gran of those servicio al Señor who are with us today in this y great todos service to the los Lord. hermanos y amigos que desde los medios electrónicos nos están oyendo y están participando. To Gloria all al the Señor. brothers and sisters and friends who are with us through the technology, we want to give you a warm greeting. Que el Señor bendiga a todos los amigos que están tomando participación de esta gran actividad, de este servicio al Señor. Gloria al Señor. May God bless all of the friends that are with us this morning who are taking part in this great service to the Lord. Es mi deseo de que todos sean edificados It is my desire that all of you would be edified a través de este servicio, de Through estas this- oraciones through this service and through prayer y del mensaje de la palabra de Dios. and through the message of the Word of God. Estén muy atentos en los siguientes minutos Please pay attention during these next few minutes para que puedan disfrutar so that you can enjoy de un mensaje de parte del Señor of a message on behalf of the Lord a través de su siervo. through your servant. Es un mensaje que cuando yo lo preparaba, It's a message that while I was preparing it, yo me emocionaba, gloria al I was Señor, excited al ver el comportamiento del hombre hacia las ordenanzas del Señor to see how man behaves to God's commandments y la misericordia y la gracia de Dios para bendecir al hombre. and God's mercy and grace to bless man. 2 domingos hacia atrás tuvimos un tema bastante importante 2 Sundays ago, we had a very important theme en la cual hablábamos del resultado de las decisiones que toman los seres humanos. in which we talked about the results of the decisions that humans make. Hablaba acerca de que es importante de que nosotros We spoke about how it is important busquemos consejos y la dirección de Dios that we would seek the advice of the Lord antes de hacer alguna decisión before we made any decision que pueda hacer algo, que pueda ocasionar algún daño that can cause any harm o algún problema lamentable or an unfortunate en problem nuestras vidas futuras. in our future lives. También el domingo antepasado Also, last week we talked about hablaba sobre el tema the theme. misericordia gratuita. We spoke about free mercy. Hoy vamos a hablar Today we're going to talk about acerca de algo muy importante something very important que mucha gente se han preguntado a través de los tiempos. that many people have asked themselves through Es por the eso que ages. traigo el tema para todos, That's why I bring the theme for all of us. el cual versan de estas maneras. Dios no es culpable de los problemas que pasan en el mundo. And the theme for today is God is not at fault for the problems that happen in the world. Gloria sea al Señor. Los hombres toman decisiones fuera de la voluntad de Dios Men make decisions outside Yeah. of the will of God y hacen lo contrario a And- lo que indica Dios y enseña Dios en su palabra They do the opposite of what God tells us to do in His para que el Word hombre pueda vivir feliz for man to be happy en este mundo malo. in this bad world. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. We're going to have the scripture read. Va a ser una escritura muy conocida, It's going to be a very popular scripture, pero como tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la base fundamental y el principio de todos, but because it's something that is fundamental, it has to be with the beginning principles. siempre es necesario remontarnos allá a esos principios It's always important that we go back to those principles para fundamentar so that la base we can create a foundation de algunos mensajes que predicamos of messages that we preach que tienen que ver con la desobediencia del hombre hacia Dios that have to do with man's disobedience y la perfección y la justicia de Dios and of the perfection and the justice of man, para dar justa paga al hombre to give man a just payment conforme a lo que el hombre haya
escogido hacer. according to what man has chosen to do. La palabra de Dios se encuentra en Génesis capítulo 2, The word will be read in Genesis chapter 2, versículo 15 al 17. verses 15 to 17. Luego estaremos citando algunas escrituras más We will later be para dar consistencia presenting some more y scriptures apoyo to support a nuestro mensaje. our message. Solamente nos vamos a referir We will only refer a dos casos específicos to two specific cases donde la Biblia comprueba where the Bible proves acerca de personas to people que Dios había pensado hacerle bien, that God was planning to do well, que Dios tenía un plan muy bueno and God had a good plan para ellos, for them, pero que ese plan but that plan no fue llevado a cabo a cabalidad was not fulfilled por el incumplimiento del hombre. because they didn't fulfill their Al no part. cumplir fielmente They didn't fulfill con faithfully su parte. their part. Vamos a leer al pie de la letra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Let us read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tomó pues Jehová Dios al hombre Then the Lord God took the man y lo puso en el huerto de Edén and put him in the Garden of Eden para que lo labrara y lo guardase. to tend and keep it. Y mandó Jehová Dios al hombre And the Lord God commanded the man, diciendo, de todo Sí. árbol del huerto podrás comer, of every tree of the garden you may freely eat, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. porque el día que de él comiere, For in the day that you will eat of it, ciertamente you shall surely morirá. die. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Thank you, God, En for el your nombre word. de Jesús vengo delante de Yes, ti Lord. humildemente, con el fin de rendirme a tus pies, ponerme en tus manos, para que tú me uses de tal manera que este mensaje sea de edificación para todos aquellos que están participando y están oyendo tu palabra. Que tu palabra no volverá vacía. Gloria sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Mira a los amigos que nos oyen en este momento. Bendícelos en gran manera. Gracias te damos, gracias te damos. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Que el Señor nos siga bendiciendo. May God continue to bless us. Qué bueno es el Señor. How good is our ¿Cuántos God? le dan las gracias a Dios? How many give thanks to the Porque Él es Lord? bueno Because He is y good su misericordia es and grande. His mercy is El forever. Señor hizo al hombre God made man conforme a su imagen y semejanza according to His image and y likeness, le dio libre albedrío and He gave him free will para que escogiera so that he would be able servirle a Dios, to serve God, obedecer a Dios obey o God, desobedecer a Dios or y disobey hacer God su propia voluntad. and do His Dios own no will. hizo un robot God did not make a robot gobernado a control remoto, that is controlled by a remote sino que control, Él hizo a un hombre but He made a con man intuición, with con intuition, capacidad de aprender, with the ability to con la learn, capacidad de escoger with the ability to y choose, con la capacidad, And gloria al ability Señor, de rechazar. to reject. De ahí podemos ver la creatividad de Dios y la bondad de Dios. And we can see the kindness Podemos of God and His decir creativity. con toda seguridad And we can de say que Dios es muy bueno assuredly y that que God Dios is very nos ama good. demasiado, podríamos decir, And God y loves que us su so much. misericordia es demasiada grande. And His mercy is so Gloria great. sea el nombre del Señor. Aleluya. De modo que Dios hizo al hombre con un plan maestro, God made man with a un master plan plan, definido a defined plan, para que el hombre viviera feliz, so that man could live happily, el hombre viviera bien, man could live good, agradándole a Él pleasing Him y manteniendo esa estrecha amistad and con sustaining ese a Dios tan stretched bueno, relationship with the nuestro good God, Creador. our Creator. De acuerdo a la práctica, hermano, mirando las cosas prácticas de este mundo, According to practice and looking at the practical things nosotros of this podemos world, ver que los seres humanos fabrican aparatos para un determinado servicio. we see that human beings create different apparatuses for Cada a aparato specific que service. fabrica el hombre para un determinado servicio
Every apparatus that man creates, Traen un manual de operación. it brings a manual. Traen también It un brings manual de also operación y de instrucción instructions and a manual, para que las personas que adquieran esos aparatos so that people who get these para el uso apparatus determinado for determined use, no cometan errores, they would not make mistakes, que el aparato venga a dañarse and that the apparatus o would a funcionar mal destroy itself or not work y well, no dar su función correcta. and not be used Por properly. ejemplo, For example, en aquellos tiempos in the behind habían times, aparatos eléctricos there were y electric apparatus. electrónicos There were electronics que funcionaban that functioned con 110 with 110 y 220 and 220 voltios. volts. Pero ese fabricante usaba un medio But those who fabricated para que si el aparato se fuera a conectar en 220, that, those who used it, tenía if una they were connected instrucción at donde también 220, el aparato en la práctica tenía un switch there was also a switch que se podía cambiar de posición that you can change from de position 110 from 110 o 120. to 220. Si por casualidad la persona no miraba bien If the person wasn't careful, el aparato, las instrucciones, the instructions, ya que esos aparatos, since these electronics, el plug normal the normal plug, venía con un plug adicional. it also brought an extra plug. Y si ese plug adicional And if that extra plug estaba conectado was connected y la persona lo quitara and the person would take y it out conectara a un voltaje and would connect it to a que voltage fuera de 220 that was 220 y tratara de encender el aparato, and tried to turn on the electronic, posiblemente pasaba un susto. they would be scared. Si acaso algún relay o algún switch de protección no disparara a tiempo, If a protection switch would not turn el on aparato se quema, in time, el aparato se daña the apparatus would be y destroyed no llega ni siquiera a funcionar. and it would not be able to work. O sea, un pequeño error A small mistake puede ocasionar can cause un daño grande. a great Usted se damage. imagina el hombre que es tan sofisticado, Can you imagine such a sophisticated man, un hombre, una persona compleja somebody como who, es el ser humano, a complex being delicado, and delicate, que tiene la capacidad that has the capacity de sufrir, to suffer, de sentirse bien, to feel de good, sentirse mal, to feel bad, de enfermarse to get sick físicamente physically y emocionalmente. and emotionally, Y por tanto, and so forth, sufrir suffer depresión depression y sufrimientos agudos and suffering que le roban todo lo que tiene que ver con felicidad. that can steal everything that has to do with Es their por eso que happiness. Dios tiene su manual. That's why God de has a instrucción. manual. He has Y instructions. ese manual de instrucción And those manuals la and that Santa instruction Biblia, is the Holy la Bible, palabra de Dios, the Word of God, para que nosotros so that we aprendamos de ella can learn from it cómo obedecer a Dios. how to obey God. Además, Also, las ordenanzas del Señor, the orders of the Lord, sus leyes, His laws, son muy beneficiosas they're very beneficial para cada uno de nosotros. for each and every one of No us. tenemos que ser un filósofo, You don't have to be a un philosopher, científico, a scientist, subir al espacio, or go up to cruzar space, el mar, or go across the para ocean poder to be tener acceso able to have a las access ordenanzas estrictas to the strict de la orders palabra de of Dios. the Word of God. Están al alcance de todos, We can all reach them en diferentes idiomas y dialectos. in different dialects and languages. Diseminado la palabra de Dios en todo el planeta Tierra, And the Word of God a has través de spread diferentes medios de comunicación. all over the country through Sin different mediums. embargo, Yet, el hombre no está gozando man is not de la paz, enjoying de la the peace, felicidad the y happiness, de la bonanza and the goodness que Dios creó that God created para el hombre. for man. Usted se imagina cómo Dios creó un mes de ambiente Can you imagine how God created apropiado, adecuado, an atmosphere that is con todo lo necesario e appropriate indispensable
and has everything that is para necessary que el and that we hombre se need, alimentara bien, so that man could be able viviera to contento be happy, y feliz. Dios fue tan bueno que le dio una compañera God was so good una that he ayuda gave him idónea company, a perfect para que el help, hombre no estuviera solo so man could not y be by disfrutara himself, la compañía and he would de enjoy esa ayuda idónea. Y the le dio leyes the company of his estrictas perfect help, a ellos and he gave them para strict que laws ellos obedecieran. so that they could obey. Alabado sea Dios. Glory be Sin to God. embargo, Yet el hombre desobedeció man la disobeyed palabra de the Dios. word of God. Dios le dio al hombre un manual de instrucción muy eficaz y efectiva, God gave man a manual of muy instruction claro. that was very effective Todo and lo que clear. tiene que ver con nuestro comportamiento hacia Dios y la obediencia a su palabra Everything that has to do with our behavior no towards tienen God complicaciones, have no complications. como algunos misterios que hay en algunos pasajes bíblicos, Like some mysteries that que there la are gente in the tratan de biblical passages escudriñar y de dar explicaciones, that people try to y explain, muchas veces las explicaciones en la mayoría de los casos and many of the explanations in son those cases erróneas, are porque son have error, misterios because they're que mysteries Dios no le ha revelado that God has not claramente revealed al hombre. clearly to Sin man. embargo, Yet lo revelado claramente, what is que revealed son clearly indispensables and is para nuestra indispensable felicidad for our happiness y nuestra relación estrecha con Dios, and our relationship with the el Lord, hombre se hace del desentendido. man makes himself not understanding. El hombre no le hace caso Man does not listen a lo que él entiende correctamente, what he understands que correctly. tienen que ver con su vida práctica, That has to do with this para que el practical hombre en life, la práctica so that man in the pudiera practice disfrutar would be able to enjoy de toda la plenitud de la bendición y de la gracia del Señor. of all of the plenitude, the Alabado grace sea and el the goodness Señor. of the Lord. Dios dio a Adán la responsabilidad del huerto God gave Adam the y le responsibility dijo of the que no garden, comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. and he told him not to eat from the tree of Dios the le dio a knowledge of Adán science una of good and bad. opción, He gave him an option, aun cuando él pudiera escoger equivocadamente. even when he can choose wrongly. Bendito sea el Señor. Actualmente Still, Dios nos sigue dando alternativas God gives us y alternatives, nosotros también and we also muchas veces escogemos equivocadamente. we choose Y es por eso que hay tantos incorrectly. fracasos, tantas decepciones, tantos sufrimientos And that's why en there's este such mundo. suffering and Gloria sea failure al in this Señor. world. Los hombres sacan al Señor de su agenda, Man takes God out of their agenda. sacan al Señor de sus programas de trabajo, They take him out of their program of work. sacan al Señor de las escuelas, They take him out of the schools. sacan al Señor de sus matrimonios, They take him out of their marriages. sacan al Señor de sus negocios. They take him out of their business. Sin embargo, Yet ellos quieren que el Señor they want the Lord lo defienda en todo. to defend them in everything. Ellos no conciben They do not que lo que conceive el hombre siembra, that what man eso cosecha. sows, that's what Al they sacar reap. las oraciones de la escuela, When we take prayer out of la schools, palabra de Dios de la escuela para orientar al hombre, the word of God out of al schools, niño y al joven, to orient para students, enseñarle a amar a Dios to teach them to love y God amar al prójimo, and to love their neighbor, a considerar todo lo bueno, to consider all, todo the lo good, correcto, all that's correct, enseñando al hombre teaching man a considerar al prójimo to consider y their amarlo neighbor como a sí mismo, and to love them as themselves, cumplir con todas las éticas to fulfill all ethics de todo lo moral correcto. of all that's moral and correct. Entonces cuando entran a la escuela y acribillan a balazo So when they enter schools and they kill a students, decenas de niños, maestros, students and teachers, indiscriminadamente, and they don't discriminate, violencia en las escuelas, violence in our schools, violencia en los hogares, violence in our homes, rupturas de los matrimonios, ruptures of marriages, mala crianza de los hijos, children who are mal not raised right, comportamiento de los hijos, bad behavior, muchos hijos lanzándose al abandono, a lot of children who a are los abandoned vicios, and who go into a la desobediencia drugs extrema and go to extreme de los behaviors padres,
the La parents, gente culpan a Dios then they blame y God. dicen, ¿dónde está Dios? And they ask, Cuando where is ellos God? fracasan, ¿dónde está Dios? Dios So está en when el they mismo fail, sitio que Él ha estado siempre. They ask, where is God? But God Lo has que stayed in pasa the es que same tú place. lo sacaste de tu agenda But what has y happened como Dios es tan bueno is that you have taken y him out of your tan agenda. caballeroso, And since God is so good, al punto que nos dio libre albedrío, to the point that he gave us free will, nos dio la capacidad he gave us the de capacity obedecerle a Él to obey him o hacer nuestra propia voluntad, or to do our own will, desafiándolo a Él being able y to go against what he desobedeciéndolo a says Él. and disobeying ¿Cómo Él se him. va a meter en nuestros asuntos? How will he ¿Cómo enter Él se va a into our meter en tu business? hogar si tú lo sacaste, How will he be in lo your home arrumbaste? if you took Como him la out? historia de unos jóvenes Like the stories of some que youth estaban viajando, iban a viajar. that they were going to travel. Su madre era cristiana, de una de las jóvenes. Their mother was Christian. Ellos se montaron en un carro. They got in a car. Ellos iban a salir a su bacanería por ahí. They were going to go and hang out. Y la madre mirando a su hija, And the mother was watching le her dijo, daughter. ay, que Dios los acompañe. And the mother said, may God Dice be la with you. hija, el carro está muy lleno. And then the daughter said, the car Dios is no too cabe. full. God is not. Bueno, quizá doesn't él fit. cabe en el baúl. Maybe he fits in the back, Alabado sea el Señor. in the Qué trunk. bueno es el Señor. Cuánto sufrimiento, cuántos How much suffering. contratiempos evitaríamos How much si hardship amáramos a Dios we wouldn't y have to go through if we obedeciéramos loved su God ley and we y obeyed His law obedeciéramos su palabra. and we obeyed Cuánto His word. cuánto sufren los padres, Parents who las suffer, madres, mothers who por los suffer malos comportamientos because of the bad de behaviors los hijos, of their children pobre de los adolescentes or the que teens están buscando identidad. who are looking for identity. Alabado sea el Señor. Sin embargo, no buscan identidad en Dios, But they don't look for their sino identity en in las Christ, cosas pecaminosas de este but in the mundo. sinful things of this Y world. los planes de los padres And the plans of the que desean parents que sus hijos that desire that their formen children sus hogares cristianos, would form their Christian estudien, se homes, gradúen, that they would study and obtengan graduate, un diploma that they would have a y diploma, pueden ser personas de bien en and el that they would be futuro, people of good, con sus hogares felices, with happy con sus households, hijos, with their sus children, nietos. with their grandchildren, Hoy que vivan felices todos, and that they would en all live armonía. happily in harmony. para no cansar el cuento del asunto de la muchacha del carro. And to finish the story of the Tuvieron un young teen accidente girl, mortal they had donde todos murieron. an accident where all of them Bueno, en el died. baúl había un cartón de huevo, había una maleta. And in the trunk there Bueno, was como metieron a suitcases Dios and en el eggs. baúl, And since todo lo God que was estaba en el there, baúl quedó intacto. everything that was in the Todos trunk murieron. stayed intact. Si se hubieran and the rest of them encomendado a died. Dios, If they would have been giving hubieran themselves to clamado a God, Dios, they would have prayed to como God, debe hacerlo todo cristiano. as all Christians Cuando should. nosotros nos levantamos When we wake up en el día, in the day, nosotros antes de comenzar a correr por ahí, before we start por to este run mundo our de Dios, errands, a envolvernos en todas las actividades, to do all the activities we need to do, debemos orar, we should pray. clamar a Dios, Pray to God. pedir al Señor que nos dirija, Ask the Lord to que direct nos us, ayude, that He que would nos help us, libre de accidentes that He would not allow y us que to nos have an accident defienda. and to be able Yo to lo he defend us. probado I have en tried la it práctica. in the practice. Dios me ha librado God has en multitudes de ocasiones kept me safe de accidentes mortales. in mortal accidents that have caused death. La protección de Dios The protection of the Lord a los que les obedecen to those who y obey Him guardan su palabra and y hacen su listen to voluntad His word and do His es algo will. real, It's something that is real. algo que no falla. It's something that does not Bendito fail. sea el nombre del Señor. Glory be to the Dios name es of God. bueno. God is good. Alabado Dios. En Hallelujah. Génesis 3, 12 y 13 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, And in Genesis 3, verses 12 and 13, and the Lord God said to the woman, que me dio por compañera, me dio del árbol. 12, then the Y man yo said, comí. the woman who you gave to be with me, she gave me of the tree, Entonces Jehová dijo a la mujer, and I ate. ¿qué es lo que has hecho? And the Lord God said to the Y woman, ella dijo, what is it that you have o done? sea, y dijo la mujer, The woman said, la serpiente the me serpent engañó
deceived y me, yo comí. and I ate. Ahí vemos la tendencia del hombre And here we see the tendency of man de no asumir su responsabilidad. of not taking responsibility. Siempre el hombre trata de buscar culpables. Man is always looking to blame. El hombre puso su excusa. The man put his excuse. Como quien dice, tú fuiste en parte el culpable que me diste la mujer. Well, it's kind of your fault because you gave me this. Y la woman. mujer se excusó And the woman que excused la herself, serpiente me engañó saying the serpent y yo deceived comí. me, and I ate. Muchas veces nosotros tenemos excusa barata Many times we have para cheap no hacer la excuses voluntad de Dios, to not do the will para of no God, hacer lo correcto, to not do what's right, para no asistir a la iglesia, to not assist church, para no cumplir fielmente con los privilegios que el Señor nos da, to not fulfill the privileges para que which the Lord has nosotros given us, ejerzamos alguna función en su obra so that the Lord, so we y can de acuerdo function al talento y la gracia que Él nos ha dado, in His work according to the seamos de beneficio a su obra, that He has given us, a and la that would be iglesia, beneficial to a la His work and the familia church, to y a the la family, humanidad. and to humanity. Y por negligencia And because we're y muchas negligent, veces and many por times, ser tan mal agradecidos because we are ungrateful de una salvación tan grande que el Señor nos ha dado, of such a great salvation that no Lord has given us, hacemos lo que sabemos que debemos de hacer. we don't do what we know we should Sin do. embargo, Yet, queremos recibir we want to receive plenamente fully la bendición de Dios. the blessing of God. Queremos que las promesas de Dios We want the promise para of su God pueblo, for His people, para su iglesia, for His church, para los fieles que le servimos de corazón, en espíritu y en verdad, to those who are faithful and serve them with all their hearts and sean their spirit, manifestadas en nuestra vida, en la práctica. that it would be manifested in our lives in the daily practice. Nosotros debemos de reconocer We should recognize que lo que el hombre sembrare, that what man reaps, eso cosechará. that's what he will sow. Si siembra para la carne, If he sows in the flesh, si no tiene tiempo para Dios, if he doesn't have time for God, bueno, ya usted sabe lo que usted va a recibir. then you know what you're going Porque to uno no receive, siembra una mata de mango because you don't put para a tree, cosechar aguacate, you don't get a mango tree from avocado seed, ni siembra una mata de limón and you do not get para recibir naranja. a orange tree from O sea, lemons. lo que el hombre sembrare, So whatever you eso sow, también that's what you will reap. segará. Son promesas, These are promises aleluya, que el Señor tiene that God has mediante su gracia through His grace para bendecir to bless su creación, His creation, la cual Él ama tanto. which He loves Pero so hay much. condiciones precisas But there are conditions que nos capacitan that allow us para que nosotros so that we can disfrutemos de la bendición de Dios. enjoy the blessings of the Lord. Gloria al Señor. Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia de Dios. Adam and Eve did not listen to the warning Ellos of no God. entendieron las razones de este mandamiento. They didn't understand the reason for this Así que commandment. decidieron actuar de forma que les parecía más apropiada. So they decided to act in a way that they thought was more appropriate. Todos los mandamientos de Dios son obviamente para nuestro propio beneficio. All of God's commandments are obviously for our own benefit. Pero puede que no siempre entendamos las razones. But it may be that we might not always understand the reason. El pueblo que confía en Dios The people who trust in God obedecerá lo que Dios le pide, will obey what God asks for. sea que entienda Maybe that they o understand no entienda. or not understand. Gloria al Señor, porque los mandamientos de Dios son buenos. Because the commandments of the Lord are good. Siempre son They are always para nuestro beneficio. for our benefits. Y es por eso que podemos decir claramente, And it's for that reason that we can es una clearly say dicha positiva, es dichoso that it is a blessing. el que confía en Dios, He who tiene trusts fe in en Él, God and has de faith in tal Him, manera then que such a pueda way obedecer su that they can palabra. obey His word. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a pasar a otra etapa, gloria al Señor. We're gonna Vamos go a to the dejar un next poquito, alguna parte de este mensaje. Yo le titulé segunda parte, por ejemplo, el título es Dios no es culpable de los problemas que le pasan al mundo. The title is God is not at O fault for sea, the que problems that pasan en happen in el the mundo. world. Primera parte.
the first part, Gloria al Señor, porque no se puede desarrollar en tan breve tiempo because we won't be able to este fully mensaje. develop this message Es in muy such short time. profundo It is very y profound, tiene muchos puntos muy importantes and it has very que important analizar. points to analyze. En otra parte, In another part, podremos we will predicar otra parte del mensaje be able to preach another part para of the sacar message mayor provecho so that we can de take este tema advantage tan importante. of this such Bendito important sea need. el nombre del Señor. De modo be to que God. ya podemos decir, hermano, claramente y confirmar We can say clearly que and las confirm excusas delante del Señor that excuses no tienen valor. before God Dios have no no aceptó value. la excusa God did not accept the de excuse Adán y de Eva. of Adam and Eve. La sentencia de condenación y de muerte The sentence que to Dios le había condemnation and advertido, death that God had warned them si against. ellos cayeran en el gancho If they would fall in the trap de comer de un fruto to eat de of the fruit prohibido del huerto. that was prohibited, Cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, when God asked Adán Adam culpó a about Eva, como le dije his ahorita. sin, Adam blamed Eve. Cuán fácil es culpar a otra persona de nuestro pecado. How easy it is to blame someone Como else los for our hombres sin. culpan a Dios de sus tragedias. Just like man blames God for El their pecado de tragedy. Adán trajo la maldición y la muerte al mundo. The sin of Adam brought death to the world. Por esa maldición y esa Because of- sentencia de muerte Because of his sin and because es of que hay that tantos condemnation, males en este mundo. because of that El mundo condemnation está a and la death, deriva. that is why there is so much evil in Actualmente the estamos world. pasando por un proceso muy doloroso We're going through a very donde painful muchas process personas where many people han perdido sus seres queridos. have lost loved ones. Cuánto sufrimiento, How much suffering, cuánto dolor. how much pain. Muchos han perdido sus seres queridos Many have y lost sin embargo no han podido darle their loved ones, la sepultura digna que ellos quisieran. and they have not been able to mourn Aún them en sus the way they últimos would like. momentos de vida Even in their last no minutes of pudieron life, estar con sus seres queridos. they couldn't be with their loved ones. Eso es lamentable. That is sad. and Todo unfortunate. eso All of that, es por causa it's because de la maldición, of the condemnation, la sentencia de Dios, the sentence, the por sentencing causa of de la God, desobediencia a su palabra, because of the que disobedience to His word, constituye un delito, which is considered y ese delito a transgression, la Biblia lo llama pecado, and that transgression is called sin, el cual which trajo toda mala consecuencia. brought all these negative and Vamos bad a pasar por consequences. alto algunos puntos para avanzar un poco. Gloria sea al Señor. En Romanos 5:12 vemos que el apóstol Pablo habla a los romanos algo muy importante In Romans 5:12, we see that the Apostle Paul speaks to the Romans something acerca very del important pecado. About sin. Romanos 5:12 dice, Romans 5:12 says, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, therefore, just as through one man sin y entered por the el world, pecado la muerte, and death through sin, así la muerte pasó a todos los hombres, and thus death spread to all por men, cuanto todos pecaron. because all sinned. Eso es un texto muy apropiado This is a very para appropriate text contestar algunas preguntas to answer some que hacen questions los hombres. that some men make. La pregunta es, ¿cómo pueden declararnos culpables por algo que Adán hizo miles de años atrás? And the question is, how can we be declared at fault for Bueno, something el that hombre Adam tiene did la sabiduría, thousands ¿no? of years ago? Entre comillas, y Man la has capacidad and the capacity de formular esa pregunta lógica. to formulate that logical question. Pero hay una razón para ello. But there is a reason for that. Gloria sea al Señor. Dice, muchos piensan que no es justo que Dios nos juzgue por el pecado de Adán. Many think that it's unfair for God to judge us based on Adam's sin. Sin embargo, confirmamos nuestra solidaridad con Adán cada vez que pecamos. Yet we confirm our solidarity with Adam every time that we sin. Estamos hechos del mismo material, We're made of the same material, con tendencia a rebelarnos, with a tendency to reveal ourselves, y los pecados que cometemos
nos condenan And the sins that we commit condemn us debido a que somos pecadores. because we are sinners. No necesitamos imparcialidad, sino misericordia. What we need is mercy. Debemos de admitir We should que admit realmente that we really hemos pecado have sinned, y debemos pedir and perdón we should ask for a forgiveness Dios. to God. No debemos de tratar We shouldn't try de escapar del pecado to escape from a través sin de nuestro propio medio. through our own ways. No hay ningún medio, There is no way. no hay ninguna fórmula, There is no formula. no hay nada que el hombre pueda hacer There is nothing that man can para do evadir el pecado to evade sin y borrar su pecado. and to erase their Gloria sin. sea el nombre del Señor. Dios ha establecido un medio específico God had established a medium para la solución del pecado. for the solution of Que más sin. adelante, antes de concluir el mensaje, That before we end the message, vamos a hablar sobre esto. but we're going to speak over that. Además del pecado de Adán, Even with the sin of Adam, siempre es bueno, en este caso específico, it's always good in this señalar specific algún case caso más where we can look at another example de alguien of someone que Dios quiso bendecir en grande. that God wanted to bless greatly. Dios quiso llevarlo muy lejos, God wanted to take him very far. bendecirlos a él Bless him y bendecir a su descendencia. and bless his descendants. Sin embargo, Yet fracasó pobremente. he failed greatly. El orgullo se apoderó de él, His ego got a la hold of him. arrogancia se apoderó de él Ignorance got a hold of him. y él se rebeló contra las ordenanzas estrictas del Señor And he revealed himself y against Dios lo God's rechazó. commands, and God Esa rejected persona it. fue Saúl, And that person was un Saul, hombre que Dios escogió para dirigir el pueblo de Israel. a person that God chose Y Dios tenía to lead tan the people of buenos Israel. planes con él And God has so many good que plans, todos esos planes fueron frustrados. and all of those plans were Samuel, frustrated. su líder inmediato, Samuel, his el immediate que leader, Dios usó para escogerlo, the one that God used le to dio un choose consejo him, muy sabio. gave him a Pero él no wise se llevó del consejo. advice, and he did En not 1 Samuel 12, 24 y 25, listen to the advice. Samuel le dice a Saúl, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. 1 Samuel chapter 12, verse 24. Only fear the Lord and serve him in truth with all of your heart. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. For consider what great things he has done for you. Mas si perseveráis en hacer mal, But if you still do wickedly, vosotros y vuestro rey you shall be swept away, pereceréis. both you and your king. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En Primera Crónica 10, 3 al 6, In 1 vemos Chronicles algo 10, muy penoso. verses 3 to 6. No vamos a entrar en detalle acerca de los diferentes pecados de Saúl. We're not going to go into detail of the different sins that Saul committed. En una ocasión él pecó al desobedecer la ley del Señor. On one occasion, he sinned Que by el disobeying Señor the le word of God. ordenó que destruyera a Amalek y que destruyera todo. God had commanded him to destroy Y que everything, no había que tomar botín de la victoria de esa batalla. and that he should not take anything Y él from the tomó victory of that vivo battle. a Gal, And then he a un rey, ¿no? Y entonces también and also tomó algunas cosas he took some of the things so pretexto de ofrecerlo de holocausto a Jehová. with the saying that Yo- he would give it to Jehová God. le dijo, bueno, es mejor obedecer más que el sacrificio. And God told him it's better to obey than to sacrifice. Gloria sea al Señor. Es mejor obedecer. It's better to obey, Que a veces la gente no quiere obedecer la palabra estricta del Señor, because many times people do not want to obey the viviendo strict una word of vida God. arrepentida, They want to live their una life, vida santa, live a holy una life, vida de fe, living a life full una of vida faith, justa. a just life. Creen que haciendo algunas obras parciales They think that doing some partial works, van a chantajear a Dios that they're going to be able para to ganar el favor de Dios. manipulate God to get his El favor. favor de Dios no se obtiene ni se gana de esa manera. You cannot get God's favor También había in una this way. ocasión tremenda
There's another Ya él estaba occasion en la cuerda floja, when he was already Dios le estaba on the dando la tight end, espalda and God was putting y his se había back towards him, planteado una batalla and there was a battle, que estaba por darse. and that was about to go Y el down, hombre tenía mucho miedo. and he was very afraid. El miedo es His fear was un indicio o una prueba. fear is O sea, el miedo es algo que da a entender that allows la you to vida y la understand. relación que uno tiene con Dios. Fear is what allows you to understand the relationship you have with God. Cuando uno tiene la seguridad When you are secure de que uno está agradando a Dios, that you are pleasing God, de acuerdo a todo lo que uno sabe de Dios, according to everything we know about de God, sus ordenanzas, of His orders, de sus leyes, of His laws, de su palabra, of His word, uno vive una vida confiada, you live a trusted life, una vida de seguridad, a life of una vida de assurance, fe. a life of faith. Pero como Samuel estaba en la cuerda floja, But because Saul was in the tight a end, pesar de que en otras ocasiones even though in other Dios occasions le había dado la victoria God had given him the victory sobre ejércitos poderosos, esa misma gente en over el great pasado, armies in the past, ya que en aquellos tiempos because in those times todavía disfrutaba de la gracia de Dios he still enjoyed the grace of porque él no God había caído en falta. because he had not Ahora fallen into tiene fault. miedo, Now he's scared, tiene pánico, he's panicked, está inseguro he's de unsure que Dios lo va a ayudar. that God is going to Si help usted him. tiene miedo, If you are si usted scared, tiene pánico, if you're si panicking, usted tiene fobia, if you have a al phobia punto de que usted está metido en una cueva, that you are in a cave como estaba Elías, like Elijah was, desesperado, desperate porque usted cree because you que believe usted va a ser afectado por la pandemia, that you're going to y que be usted se va a affected by the morir, pandemic and that you're going to yo le die. puedo decir I can tell you que dice la palabra de Dios, that the word que of ame al God says Señor igual de su palabra, to love the Lord porque el and keep His amor, el word, perfecto amor, because perfect echa love, fuera el temor. it takes away all fear. Eso es una medida. That is a measure, En electrónica decimos un tester, un probador, that is a tester que da a entender. that allows us También to se puede understand. decir un termómetro, It's a que thermometer da a entender that allows us to understand acerca de cómo está nuestra vida con Dios, how our life with God cómo is, está nuestra relación con Dios. how our relationship Samuel with hizo God is. algo indebido Saul did something que that he él no shouldn't have debía done, de hacer, que él no debería de hacer, that he shouldn't have done, de acuerdo a las ordenanzas estrictas del Señor according to the y lo strict que se orders había of the Lord establecido. and what had been established. Dice Primera Crónica 10, 3 al 6, y arreciando la batalla contra Saúl, First Chronicles 10, le verse 3 to alcanzaron 6. los flecheros The battle became fierce y against Saul. fue herido por los flecheros. The archers hit him and he was wounded Entonces dijo Saúl a su escudero, by the archers. Then Saul said to saca his tu espada y trapásame con él. armor bearer, draw your sword No and thrust sea me que through with it, vengan estos incircuncisos lest these uncircumcised men y hagan escarnio de mí. come and abuse me. Pero su escudero no quiso, But his armor bearer would not, porque tenía mucho miedo. for he was greatly afraid. Entonces Saúl tomó la espada Therefore Saul took a y sword se echó sobre ella. and fell on it. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, And when his armor bearer saw that Saul él was dead, también se echó sobre su espada he also fell on y his se sword mató. and died. Así murieron So Saul Saúl and his y 3 sus 3 hijos, sons y died, toda su casa and all his murió house juntamente died con together. él. Bendito sea el Señor. Qué fracaso, What a failure. qué caso más lamentable. What an unfortunate. ¿Dios fue el Case. culpable? Was God Podemos at fault? decir que no. No, God was Así not. murió Saúl por su rebelión, That's how, con que Saul prevalicó died contra Jehová, because he revealed contra la himself palabra against de God, Jehová, against la his cual no word. guardó. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a pasar por alto algunos fragmentos para avanzar un poco. Gloria al Señor. Dios siempre ha querido lo mejor para su creación, God has always wanted the best for his creation, principalmente el hombre hecho conforme a su imagen y semejanza. especially for man who's made to his likeness and Si el image. hombre viviera conforme al manual de Dios, If man would live according to the God's la manual, Biblia, the Bible, el mundo fuera un paraíso. the world would be a paradise. Viviéramos felices We would live
sin problema. happily without problems. Romanos capítulo 2, verso 8 y 9 dice, pero la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, But to those who are self-seeking and do not obey the truth, sino que obedecieron a la injusticia, but obey unrighteousness, tribulación y angustia sobre todo ser humano indignation and wrath, que hace lo malo. tribu- El juicio primeramente y también al judío primeramente y también al griego. tribulation and anguish O on sea, every Dios soul no of tiene man acepción de persona, who does de evil, nacionalidad, de pueblo, de naciones, of the Jew first and sino que also of the Greek. todos aquellos God does not make an que exception of man, desobedecen la palabra de Dios but all those who tendrán disobey the justa word of God recompensa. will have a just Porque Dios es reward. perfecto y es justo. God is Y perfect and como Él es just, justo y es perfecto, and because he is just and Él no perfect, puede pasar por alto he cannot la take, desobediencia del hombre. he cannot just let go Pero of a the pesar de disobedience of todo, man. hermano, But even though, my friends, toda la maldad que hay en el mundo all of the evilness y that's la in the world, tendencia del hombre a seguir constantemente hacia el mal, and man continuing to seek como en evil, el principio en los tiempos de Noé, like in the beginning in the times of toda la Noah, tendencia del hombre era constantemente al mal. all of man's tendency was to Y la evil, maldad del mundo era tal and the evilness of the world que was so Dios great planeó that God planned traer de sobre la faz de la tierra to bring to the earth a todo ser humano. to destroy all humanity. Yo creo que la condición del mundo actual I believe that the current condition of the está world peor que en aquellos tiempos. is worse than in those El times. mundo está en crisis, Man is in crisis. crisis aguda. It's a No severe es un crisis. secreto, todos lo sabemos. Everything we know. Estamos viviendo en tiempos We are living in que están times sucediendo cosas that things are que happening no caben en la lógica humana. that do not fit in our Alabado logic. sea el nombre del Señor. ¿Por qué el mundo está en crisis? Why is the Por world in causa del crisis? pecado. Because of Gloria al sin. Señor. Estaré presentando varios ejemplos I'm going to show de lo que es different pecado. examples of what is sin. Gloria al Señor. La desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Disobedience to the word of God is Hay sin. pecado de omisión y de comisión. There is a sin of Hacer omission. lo que Dios dice que no se debe hacer se constituye en pecado. Doing what God says we shouldn't do Un is sin. delito que necesita castigo. A transgression that needs a punishment. No hacer lo que Dios ordena que se debe de hacer también constituye un pecado, un Not delito. doing what God ordains us to do is Alabado also sea el sin. Señor. El orgullo y la arrogancia es pecado. Being Son proud and pecados. arrogant. Gloria al Señor. La jactancia, gloria al Señor. La soberbia, la altivez. Thinking Todos son highly of productos one ourselves. producidos por el orgullo. All of these things are produced by our Otro ego. punto, el C. Gloria al Señor. La mentira es pecado. Lying D. is a sin. El odio es pecado. Hate is E. sin. El rencor es pecado. F. El adulterio Being es pecado. resentful. G. Adultery. La fornicación es pecado. Fornication. Los hijos que no obedecen a sus padres. The children Eso who do not obey constituye their un parents. delito también y pecado delante de Dios. This is considered sin against, Y los against padres God. que no hacen su trabajo correcto And the parents who do not con do their esa jobs propiedad de correctly, Dios que Dios ha puesto en sus manos como mayordomo, with what God has placed son in their culpables hands, también they are also at fault de pecado. of sin. Gloria al Señor. Pero hermano, hay algo muy bueno. But there's something that's really No good. podemos hablar de tantas cosas negativas ocasionadas por el pecado We can't talk about just all these sin negative hablar things caused by acerca sin de la solución, without talking of the sin solution, hablar acerca de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, without speaking como el of the mensaje de grace 2 of God. domingos atrás, que el título era Misericordia gratuita Mercy del for free Señor. from the Aleluya. Lord. Qué bueno es el Señor. Todo no How se ha good is our God. perdido. Everything is Aleluya. not lost. Oh, gloria al Señor. Romanos 9, 8
5, 8 y 9 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, Romans 5, 8, 9. But God demonstrates his own en love que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. toward us, that and while we were still sinners, Christ died Pues for us. mucho más estando ya justificado en su sangre, Much more than having now been justified by his blood, por él seremos salvos de la ira. we shall be saved from wrath. through him. Aleluya, a pesar de que hay sentencia de juicio y condenación eterna para el pecador, Even though there is a sentence el amor of de death Dios y su gracia and condemnation for the sinner, but through Christ, han God's love, establecido un medio efectivo he has established an para effective restaurar way al pecador, to restore all sinners reconciliarnos con él and be able to y reconcile salvarnos. us and save us. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. How good is God, Siendo aún pecadores, son palabras maravillosas. that while we were still Dios sinners, envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. God sent Jesus so he would die No for porque us. seamos buenos, Not because we are ni good, porque lo merecemos. not because we deserve Como it. dice Efesios 2:8. Gloria al Señor. As Es Ephesians por 2:8 says, gracia, no it's es por because of grace. merecimiento. Es It's por la not- misericordia de Dios que It's because somos of the salvos. mercy of God. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es santo, God is holy. no se asocia con el pecado. He does not associate Todos los himself with seres sin. humanos somos pecadores All human y beings por are lo sinners. tanto estamos separados de la gloria de Dios. And we were separated from God. Además, cada pecado merece castigo. And every sin deserves En lugar de punishment. castigarnos con la muerte merecida, Instead of punishing us with sin death, embargo, Cristo cargó nuestro pecado Christ carried y our pagó sin. el castigo que nos tocaba a And nosotros, he paid muriendo en la cruz. by dying on the cross. Ahora nos gloriamos en Dios. And now we glory ourselves Qué in bueno, God mediante la fe through en el faith Señor in Jesucristo. Jesus Christ. Podemos cantar victoria. We can sing Podemos victory. cantar, soy feliz, Cristo me salvó. We can Aleluya. sing, I am Gloria, happy, Jesus aleluya. saved me. Él me libertó. He freed me. La prueba la prueba práctica del amor de Dios se encuentra en Juan 3:16. The practical love of ¿Qué God is dice? found in John Porque 3:16. de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito that he gave his only begotten para Son, que todo aquel que en él cree that whoever believes no in se him pierda, should not perish, mas tenga but have vida eterna. everlasting life. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo For God did para not send his condenar Son al mundo, into the world to condemn the sino world, para que el mundo sea salvo but that por the él. world through him might be saved. Usted tiene la opción de salvarse You have the o option la of opción de being condenar. saved or El being libre condemned. albedrío, Free will, la intuición, intuition, la capacidad que Dios te ha dado the capacity that God has para given pensar you correctamente to think y correctly hacer lo correcto, and do what's correct están en ti. is in Tú you. tienes la última palabra. You have the Vamos last a word. concluir aquí. We're going to conclude like Aproveche this. esa oportunidad que el Señor te ha dado Take advantage of this opportunity antes que sea that tarde. the Lord has given you Escápate de la ira de Dios. before it's too late. Arrepiéntete Escape from God's fury. confesándole a Cristo Repent and tus confess pecados. to Jesus Él your tiene sins. sus brazos abiertos His arms are wide para open recibirte to y receive you restaurarte and restore you todo lo que perdiste everything that you've por lost medio del pecado. through sin. Dios te bendiga. God bless you. Dios te guarde. May God Vamos protect a you. elevar una oración Let us pray pidiéndole al Señor to que ask the tenga Lord misericordia to have mercy de cada uno de nosotros of every one y of de us todos aquellos and all of us que deciden entregar su vida a Cristo who decide to give their para life que to puedan Christ ser salvos. so that they can be saved. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos la gracia en este día por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor, por una oportunidad más, la cual nos ha dado en este día, con el propósito de predicar tu palabra. Gracias por tus palabras. Toque las vidas. Mira a todos aquellos que están indecisos, que no tienen fe suficiente para creer en tu palabra. Toca sus vidas. Aclárale la mente para que ellos puedan entender y comprender realmente, que la salvación a través de Cristo es algo real y que está disponible para cada uno de ellos y puedan entregar su vida a ti antes que sea tarde. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios le bendiga. May God Dios le bless you. guarde. May God Un protect aplauso you. a Cristo. An applause for the